Precisamente, sabemos que hace unos momentos estaban explicando que era muy difícil el rescate porque uno de los edificios contiguo a la escuela también colapsó y entonces cada 30 minutos tenían que estar midiendo si este edificio seguía colapsando hacia abajo, precisamente porque es una carrera contra el tiempo, Félix. Bien, en eso están. Vamos a conocer un poco la voz de los expertos para que nos expliquen con su conocimiento qué es un fenómeno de estos, cómo se produce un terremoto de esta dimensión. Para eso vamos con Albert a Houston en este momento. Albert, mucho hablamos de los terremotos, de esas famosas fallas que recorren el mundo y que son las zonas de mayor peligro. ¿Qué podemos aprender de lo que pasó hoy? Pues podemos aprender que se pueden repetir y que de momento hoy en día todavía no se pueden predecir. De hecho, es una ciencia muy viva la sismología y necesitaremos todavía muchos años para intentar conocer un poquito más en detalle, ¿no? Cuánto tiempo antes podemos avisar, no como con los huracanes, por ejemplo, o los tornados, antes de que ocurra un sistema de estas características. Miren, para que entiendan un poquito cómo funcionan los terremotos. La Tierra tienen que imaginarla como una cáscara de un huevo formada por diferentes trozos. Imagínense un huevo que se ha roto y que luego lo han vuelto a pegar. De hecho, son esas placas, ¿no?, las que están flotando en una yema de huevo, en este caso en una superficie semisólida de roca llamada magma, y van moviéndose porque tienen sus propios movimientos, igual que el aire en la atmósfera, ¿no? Aire que sube, aire que baja, y esas van subiendo, bajando un poquito, van rozando, y eso son lo que va produciendo los terremotos. ¿Y qué ocurre en la zona de México? Aquí tenemos la frontera de México con el Pacífico. Miren, tenemos la placa del Pacífico, la placa de Cocos y la placa del Caribe y la placa norteamericana. Pues bien, en la zona fronteriza es donde tenemos ese rozamiento, ese plegamiento y también esa subducción. Y vamos a ver qué significan estas tres palabras que tienen mucho que ver con este fenómeno. Primero, vamos a dibujar o a representar la zona donde ha ocurrido el terremoto esta tarde. Tenemos la zona costera de México, donde se producía el terremoto. ¿Se acuerdan que hay la zona montañosa de Sierra Madre? Pues existe esa zona montañosa porque hay la placa de Cocoa y la placa pacífica que se mete por debajo, y eso obliga a que se eleve por encima la placa centroamericana y la placa caribeña, y eso forma la Sierra Madre. Es habitual allí tener muchas tormentas y montañas realmente altas, algunas de ellas con nombre propio, nombre de volcanes. Así que vamos a intentar cortar en vertical este trocito de tierra y vamos a ver qué ocurre, cómo se produce este movimiento, esta subducción, ese desplazamiento hacia el inferior, hacia el interior de la tierra, y ese elevamiento en la zona. Y es lo que vamos a ver en esta gráfica de aquí. Vamos a intentar explicar cómo se mete un trozo de placa por debajo de la otra, y es lo que se conoce como subducción. Y eso lo hemos visto muchas veces cuando estábamos en el colegio. Imagínense, tenemos la placa, en este caso, oceánica, es esta de aquí, que se mete por debajo de la placa continental, que es esta de aquí. Aquí tendríamos a México. Estas montañas serían la Sierra Madre, con los volcanes, como por ejemplo el Totocaptepel, a veces difícil de pronunciar. Pues bien, el movimiento de que la placa oceánica se meta hacia abajo produce que se tenga que elevar un poquito la placa continental, y en ese movimiento de que una se mete por debajo de la otra se produce rozamiento, se va liberando energía, y en esa energía es donde tenemos los terremotos. Y de hecho hay diferentes energías. Hay la energía P, que es la energía más peligrosa porque es la de vibración horizontal, es la que hace que los edificios temblen, vibren de esta manera, y eso es lo que puede hacer que se rompa la estructura. Luego está la oscilación en S, que es la que puede llegar a muchas millas de distancia, y es la que puede hacer que luego tengamos, por ejemplo, los tsunamis, porque cuando ocurre, por ejemplo, un terremoto en el mar y se produce esa oscilación, esa onda se va propagando muchas millas de distancia. Y eso es lo que ocurre en la zona fronteriza de México con el Océano Pacífico. Esa línea en que una placa se mete debajo de la otra, y eso también es lo que vemos, por ejemplo, en la costa de Chile. Por eso tenemos los Andes, esas montañas tan altas, porque la placa del Pacífico se mete por debajo de la placa continental, en este caso la suramericana o la de Nazca. Y eso es lo que es habitual en esa región, tener tanta actividad, en este caso sísmica, pero a la vez volcánica.